Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gracias le damos a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en sus hogares a través de esta nuestra página Ministerios Hay Poder en Jesús. Agradecemos a Dios Todopoderoso y a la oportunidad que nos dan los pastores Eduardo y Abigail Espejel, el que nuevamente dirigirnos a sus hogares. Y bueno, pues recordándoles nuevamente nuestros horarios de prédica, nuestros horarios que tenemos en línea, que son los días martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, los días sábados igualmente a las 11. HPJ Kids 12:30 horas y bueno, nuestro gran culto presencial a las 11 de la mañana también en nuestro auditorio Hay Poder en Jesús. Recuerde que ahí los estamos esperando, Dios los está esperando con los brazos abiertos porque Él tiene un mensaje para ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión, pues el mensaje que hoy tenemos de parte del Señor es: ¿puedo ser usado por el Señor? Pues déjeme decirle, ante todo, que Dios tiene instrumentos que Él quiere usar para sus propósitos. Él quiere usar para que sea cumplida su palabra. Y bueno, pues en esta hora, antes de iniciar con el mensaje, pues vamos a hacer esta breve oración y decirle al Señor: Señor, abre mi mente, abre mi corazón, abre mi vida, Señor, en esta hora, Padre del cielo. Yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Y bueno, pues, como les decía hace un rato, el título de este tema es: ¿puedo ser usado por Dios? Y bueno, pues, precisamente tenemos la lectura bíblica que se encuentra ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 12, 13, y dice la palabra de Dios: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Qué es lo que tenemos en esta ocasión? Bueno, lo que tenemos es precisamente un Gedeón, que es un instrumento que Dios tiene el propósito de usar precisamente para sacar al pueblo de Israel de un ataque que había tenido sobre los madianitas. Los madianitas habían hecho estragos sobre el pueblo de Israel, habían invadido sus tierras, habían destruido sus parcelas, sus cultivos, y bueno, pues habían hecho gran destrucción, y el pueblo estaba esclavizado, estaba atemorizado también en gran manera. Una prueba de ello, bueno, pues tenemos al mismo Gedeón. Gedeón estaba escondido, estaba haciendo las tareas, pero las estaba haciendo en otro lugar en donde no era. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues de alguna manera esta situación, sabemos que este tipo de situaciones pues ha sobrevenido porque el pueblo de Israel desvía su atención, desvía su camino. El pueblo de Israel había caído en pecado, había caído en pecado de idolatría, había caído en pecado de seguir a otros dioses, había caído en pecado de no seguir haciendo o no hacer la voluntad del Señor, que era precisamente seguir sus estatutos, hacer lo que el Señor quería en su voluntad. Y bueno, pues precisamente usted sabe que todo acto pues tiene una consecuencia, y bueno, por la consecuencia en esta ocasión fue precisamente la invasión de este pueblo de Madián, de este pueblo de los madianitas, que pues estaba haciendo estragos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en esta hora es precisamente la condición que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y la condición que estaba viviendo el pueblo de Israel, bueno, pues no es ajena precisamente a la condición que está viviendo nuestra sociedad. Nuestra sociedad está viviendo engañosamente en una situación triste, en una situación lamentable. Hay muchas personas que están viviendo, creen que están viviendo bien, sin embargo, el pecado, la esclavitud que está teniendo sobre sus vidas, bueno, pues les tienen en una situación lamentable. Esta pandemia ha provocado grandes situaciones difíciles en nuestra sociedad, situaciones que han perjudicado, bueno, pues la economía, han perjudicado los trabajos y han hecho que bueno, pues la gente esté viviendo en una situación triste, en una situación lamentable.
muchos de los pastores definitivamente en los mensajes que ellos dan a las congregaciones invitan a renovar la vida en el Señor, a hacer pactos en el Señor, a vivir la vida que a Dios le agrada. Sin embargo, a la congregación a veces parece ser que el mensaje no llega a lo más profundo de su ser o realmente no se sienten aludidos porque bueno, pues no creen que Dios pueda hacer una obra de rescate a través de ellos, a través de sus vidas. A veces piensan, tal vez piensan que pues esa tarea es para los pastores, esa tarea es para los ministros, para los líderes, esa tarea es para todos aquellos que se dedican a eso, pues ellos... la congregación en general pues dice, bueno, pues yo ya cumplí, yo ya vine, ya estuvimos aquí en el culto y ya de aquí hasta el próximo domingo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? De que si tomaron la Biblia ese domingo, no la vuelven a tomar hasta el próximo domingo. Si hicieron una oración ese domingo, no la vuelven a hacer hasta el próximo domingo y así precisamente es como el diablo, como el enemigo, bueno, pues quiere traer o quiere tratar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sabemos que Dios tiene un pueblo consentido. A Dios le duele precisamente esta situación de que estén haciendo lo malo, de que estén olvidándose precisamente de lo que los mandatos que Dios quiere para con sus hijos. De alguna manera, como dije hace un rato, todas estas situaciones hacen que uno se olvide o que usted se olvide de Dios, usted se olvide precisamente que tiene a usted un consolador, que tiene usted un ayudador, que Dios tiene la puerta abierta para salir de toda situación difícil. Y a veces, lamentablemente, ya cuando se encuentran o cuando ya han cosechado los efectos, las consecuencias de los errores, entonces ya es cuando la gente acude al Señor. ¿Cuántas veces precisamente vimos esta escena en las personas, en todas aquellas personas que estuvieron enfermas del COVID? Y déjeme decirle una cosa, estas personas que estuvieron enfermas, sus familiares clamaron en ese momento, pero ¿por qué clamaron en ese momento? Si la pandemia fue anunciada con anticipación, ¿por qué clamaron en ese momento si los gobiernos dijeron que iba a venir una situación lamentable? Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle una cosa, la visión que ellos tenían era una visión engañosa, las actitudes que ellos estaban desarrollando eran actitudes que le estaban llevando cada vez más a una vorágine de pereza, a una vorágine de egolatría o de una vorágine de egoísmo, nada más pensar en ellos mismos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7? Dice la palabra de Dios, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Fíjense nomás qué situación tan lamentable del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que olvidó lo que Dios había hecho. Capítulos antes con Josué, nosotros vemos que precisamente Josué fue el que repartió la tierra y el pueblo de Israel vio todas las maravillas, vio todo lo que de los pueblos, los reyes que habían sido conquistados por mano y por ayuda de Dios. Y el mismo pueblo fue partícipe, bueno, pues de esas señales que Dios había hecho, pues Dios había incluso, Él había conquistado pueblos sin que el pueblo de Israel hiciera algo, ¿verdad? Él lo había hecho en algunas ocasiones lanzando fuego, piedras y confundiendo a la gente. Bueno, ¿qué más podemos decir? Salieron victoriosos, pero por la mano de Dios. En esta ocasión se les olvidó, dice aquí que olvidaron a Dios, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Se les había olvidado. ¿Y quiénes son los Baales? ¿Quiénes son esas imágenes de acera? Bueno, pues los Baales precisamente puede ser incluso, bueno, idolatría que se refiera al dinero, que se refiere a trabajo, a los estudios, al deporte, a los amigos, a tantas y tantas cosas que se ocupa precisamente nuestra mente en lugar de ocupar en lo que es primeramente lo que es el reino
el reino del Señor, ¿sí? Como ya vemos que las cosas funcionan, como ya vemos que las cosas están bien, como ya vemos que las cosas están caminando, decimos, bueno, pues ahora me voy a dedicar a hacer esto, a darle al deporte, a darle al trabajo, a crear dinero, a fortalecer en mis estudios, pues al fin que no pasa nada, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, bueno, pues no vamos a la iglesia este domingo, dejamos de leer la Biblia en esta ocasión, dejamos de orar en este tiempo, al fin que no pasa nada. Y bueno, pues fíjense nomás que sí pasa, ¿por qué? Bueno, pues porque Dios, recuerden que dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y precisamente Dios se había olvidado, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, pues Dios también había dejado a su pueblo. Y los había entregado, precisamente como dice la palabra de Dios, lo tenemos más adelante, ahí en el libro en el mismo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Y dice el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, veamos entonces esta situación. Dios se había molestado, pero también en su corazón, a Dios le estaba provocando un dolor. Cada uno de nosotros, cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos a Dios a un lado, cuando dejamos de tener esa comunión con el Señor, a Dios le duele en su corazón el dejar, el que nosotros practiquemos o dejemos ese tipo de acciones. A Dios le duele, y Dios, Él nos entrega, pero con todo el dolor de su corazón. Quisiera Él que nosotros volviéramos nuevamente. Él nos habla de muchas maneras y nos dice, yo quisiera que ustedes me escucharan, pero pues el corazón, ¿dónde está el corazón del hombre? Pues está apartado, está ocupado en otras cosas, está haciendo otro tipo de acciones que realmente no corresponden a lo que es el pueblo de Dios. Recuerde usted, mi hermano, usted es un pueblo escogido, un pueblo apartado, que tiene el propósito precisamente de darle la honra al Señor siempre, no cada domingo, no solamente en algunas ocasiones, sino siempre debemos de tener en mente esto, de que Dios para nosotros debe de ser nuestra vida. Dios para nosotros debe de ser nuestro tiempo en todo. Entonces, como dije hace un rato, a Dios le duele en su corazón el que su pueblo amado, el que su pueblo escogido esté apartado. Y bueno, pues esto hace que Dios pues entregue al pueblo de Israel en manos de algunos otros pueblos, que bueno, pues iban a ser en este caso Cusán Risataim, que es rey de Mesopotamia. Fíjense nomás, los entrega a esclavitud, los entrega al pueblo de Mesopotamia para que el pueblo de Mesopotamia se enorgullezca, para que los explote, para que esté sobre de ellos, cuando debió de ser lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, como siempre, el pueblo de Israel clama y Dios no desecha el clamor de su pueblo. Dios no lo desecha, Dios escucha la oración de su pueblo y sabe que bueno, pues están arrepentidos, ve en su corazón que están arrepentidos, y lo que hace el Señor, bueno, pues es levantar a un libertador, ¿sí? A alguien quien iba a ser utilizado para sacarlos de esa situación, para hacerles ver que lo que estaban haciendo pues estaba mal. Y bueno, pues ese libertador era precisamente Otoniel. Otoniel en esta ocasión, bueno, pues iba a ser el hombre que va a ser utilizado por el Señor, porque no es por iniciativa de él, sino que va a ser utilizado por el Señor. Dios iba a poner disposición en su corazón, Dios iba a tratar con el carácter de Otoniel para que él fuera el libertador de su pueblo, el libertador. Usted, hermano, precisamente, no se pregunte o no diga, esa tarea es para los líderes, no diga esa tarea es para usted, porque si usted está escuchando en
este momento este mensaje, hermano, este mensaje es para usted específicamente. Entonces, usted es el Otoniel, usted es el Gedeón que Dios está buscando para liberar a su pueblo. Alrededor de usted está un pueblo que está siendo esclavizado por la enfermedad, está siendo esclavizado por la carestía, la escasez, está siendo esclavizado por la desunión familiar, está siendo esclavizado por los pleitos, por los problemas, está siendo esclavizado por las malas palabras, por los vicios, está siendo esclavizado por todas y cada una de esas situaciones que el enemigo utiliza para tener a un pueblo apartado del Señor. Y usted que está oyendo este mensaje es precisamente ese instrumento, ese es el Otoniel que Dios está buscando para sacar a su pueblo de la esclavitud. Hoy, en este día, el Señor le está diciendo que usted se levante, que usted sea precisamente el que ha de resplandecer, el que haga que las gentes, que las personas volteen a ver al Señor, para que nuevamente vean en Jesucristo un libertador, el libertador de sus vidas, el libertador de esa situación. Dice en el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Tenemos entonces que Otoniel salió, dice que salió a la batalla y Jehová entregó en su mano. Tuvo la victoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Otoniel no fue con sus fuerzas, Otoniel no fue con sus capacidades. Usted, mi hermano, no va a ir con sus capacidades o con sus fuerzas, no va a ir con sus pensamientos, no va a ir con lo que usted sabe o con lo que usted tiene. Usted va a ir en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de los escuadrones del cielo. En ese nombre usted va a ir y usted va a desatar palabra de vida eterna y usted va a desatar esa palabra de bendición sobre todas aquellas personas. No tenga miedo, dígales a todos aquellos que su situación puede cambiar. Dígales a todos que su situación puede mejorar, que hay vida, que hay esperanza, porque aun cuando estén en una situación lamentable, en una situación muy triste, en una situación tremenda, déjeme decirle que ante todo Dios va a obrar un milagro en su vida. El milagro no es para mañana, el milagro no es para dentro de un año, el milagro no es para otro tiempo. Déjeme decirle que el milagro puede suceder hoy si usted está dispuesto, así como Otoniel, a hacer la obra del Señor, porque Dios no lo deja solo, Dios no lo desampara, sino que al contrario, Él envía a su Espíritu para que su Espíritu sea el que a través de usted hable a estas personas y les declare esas palabras de vida eterna que tiene para con cada uno de nosotros. Déjeme decirle una cosa, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad grande y maravillosa de ser usados por el Señor, de tener esa oportunidad de ser ministrados por el Señor para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué nos dice en el libro de los Jueces capítulo 6, versículo 14? Dice más adelante, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón entonces logró vencer a los madianitas con un ejército de 300 hombres. En esta ocasión estamos viendo a un Gedeón que tenía miedo, que parecía que él no era el indicado, que parecía que él decía, ¿cómo voy a ir yo, Señor? Si yo soy el más pequeño, ¿cómo voy a ir yo si yo no sé pelear, Señor? ¿Cómo voy a ir yo si yo no sé hablar, Señor? ¿Cómo voy a ir yo, Señor, si yo no manejo la Biblia, no me sé textos? Pero déjeme decirle una cosa, Dios pone en su corazón el querer como el hacer.
Solamente lo que usted tiene que hacer es empezar a caminar, empezar a dar pasos. Vea usted, como dije hace un rato, vea usted toda la serie de situaciones que se presentan a su alrededor. Gente que usted conoce, gente que usted sabe que está viviendo una situación lamentable. Y si usted se queda callado, hermano, entonces usted está siendo parte de ese problema y no está siendo parte de esa solución. Dios le está llamando a ser parte de esa solución, a ser ese Gedeón en esta ocasión, ese Gedeón quien iba a liberar, quien iba a salvar a su pueblo de Israel. Le dice Gedeón, Señor, si yo, ¿con qué lo voy a salvar? Si mi familia es pobre, yo soy el más pequeño. Pero le dice el Señor, ¿no te envío yo? Si tú vas, si tú vas y si tú te esfuerzas, yo voy a estar contigo, le dice el Señor. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor entonces nos envía a declarar esa palabra de victoria, esa palabra de fortaleza, esa palabra que puede hacer funcionar a las personas. Mire, hermano, queremos nosotros un México próspero. Queremos nosotros un México que salga adelante de la situación. Queremos nosotros un México que pueda crecer, que pueda ser un México productivo. Bueno, pues empecemos con nosotros mismos y empecemos con la gente que nos rodea. Vamos a hacer que esta gente produzca. Vamos a hacer que esta gente salga adelante. Vamos a hacer que esta gente pueda dar precisamente ese paso de victoria, ese paso de fe para levantar aún más a nuestra nación, para levantar aún más a nuestro país. ¿Qué sucede, mis hermanos? Si usted tiene miedo, entonces lo que pasa es que tal vez usted se quiera seguir preguntando como Gedeón, Señor, yo seré yo el que tenga que hacer esta obra, seré yo el que pueda hacer y el que pueda mover a las personas, que pueda mover a las gentes para que pudieran hacer, para que pudieran obrar. Seré yo, Señor, el que lo pudiera hacer. Déjeme decirle que en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito que Dios está persiguiendo con cada uno de nosotros, que anunciemos precisamente esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Usted, hermano, salió de las tinieblas, gracias a Dios. Usted fue libertado de una esclavitud en la cual está viviendo, gracias a Dios. Usted, hermano, fue sacado de aquel polvo, de aquel lodo cenagoso, fue sacado de esa situación. Ahora lo que usted necesita hacer precisamente es hacer lo mismo. Lo que se le dio de gracia, usted tiene que darlo de gracia. Si a usted se le dio la libertad, si a usted se le dio la salvación, tiene que hacer precisamente esto con toda la gente que le rodea, hermano. Y entonces seremos un país de vencedores, un país de gente que pueda hacer de esta nuestra nación una nación próspera. ¿Por qué? Bueno, pues eso nos dice en el libro de Génesis, capítulo 12. Dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué espera usted para hacer esta tarea? ¿Qué espera usted para hacer lo que Dios quiere en usted, lo que Dios quiere con su nación, lo que Dios quiere con su familia? ¿Qué es lo que está esperando? Si el Señor está diciendo en esta hora, haré de ti una nación grande, pero déjeme decirle que usted no es la nación grande. Su familia es la nación grande, sus vecinos son la nación grande, todas las personas que le rodean son esa nación grande, esa nación que el Señor quiere precisamente rescatar, que el Señor quiere sacar precisamente de la esclavitud. Él quiere esa nación grande para con cada uno de nosotros. Y usted, hermano, puede ser, más bien no puede ser, y usted es el instrumento usado por Dios para
hacer de esta una nación grande, una nación próspera. No nos conformemos solamente con nosotros mismos, no se conforme con usted, no se conforme solamente con su familia, porque tal vez usted está pensando, bueno, pues mientras yo y mi familia estemos bien, que el mundo ruede. Pues déjeme decirle que ese es un pensamiento engañoso, ese es un pensamiento que tal vez el enemigo quiere poner en usted para que usted no se ocupe de las cosas de Dios. No deje que el mundo ruede fuera de usted, sino deje que el mundo ruede con usted adentro. Y ese mundo, para que ese mundo se pueda cambiar, para que ese mundo pueda ser mejor, pues usted necesita hacer primero el cambio. Cambie usted, no cambie, no le pida a Dios, Señor, cambia a este México. Empiece usted por cambiarlo, empiece usted por cambiar a las gentes, por hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón y en su vida. Eso es lo que necesitamos hacer. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Dios le escogió con ese propósito. No le escogió para que usted esté sentado. No le escogió para que usted vaya nada más los domingos a la iglesia. No le escogió solamente con el propósito de que, ay, ya fui y ya, bueno, pues ya. Sino que Dios le escogió con el propósito de ser, para hacer su tarea. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, como lo dije desde el principio, Dios puso en usted el espíritu de libertad, pero no lo puso en usted para que usted se quede con él, sino que antes bien lo puso en usted para que usted sea también un hombre que Dios utilice para liberar a su pueblo, para liberar a su iglesia. En esta hora, pues precisamente esa es nuestra misión. Este es nuestro propósito. No dejemos de lado ese propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que usted tiene para con el Señor y para con el pueblo de Dios. Dios le dice en esta hora que usted haga la obra, de que usted sea el que se ponga a trabajar, el que ponga a hacer actividades propias de lo que es un pueblo escogido del Señor. No nada más es, como dije hace un rato, no nada más es quedarse en su casa, no nada más es quedarse encerrado en su burbuja de confort y decir yo estoy bien, no pasa nada. Es precisamente eso. Necesitamos tener amor hacia las personas, necesitamos tener ese amor que Jesucristo tuvo por la humanidad, el cual le hizo precisamente el entregar su cuerpo, el entregar hasta la última gota de su sangre para que la humanidad fuese salva, para que la humanidad fuese rescatada y Él ofrecerse en sacrificio vivo a hacer de ese sacrificio un sacrificio de salvación para la humanidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, tal vez usted sabe y usted dice, pues yo me estoy portando bien, yo estoy haciendo lo correcto, sí, pero usted necesita dar testimonio. Es importante que usted dé ese testimonio hacia las demás personas, que las demás personas le conozcan no por el que se encierra, ay, es que aquel cristiano nada más vive encerrado, ay, es que aquella persona nada más no le habla a nadie, ay, es que aquella persona no dice nada. No, a usted le tienen que conocer por sus buenas obras, por sus buenas acciones, también le tienen que escuchar por la palabra que usted está decretando o está declarando hacia las demás personas. Le tienen que escuchar, no solamente ver, sino también le tienen que escuchar lo que Dios está diciendo hacia ellos, hacia cada una de esas personas. No seamos esa luz que se esconde debajo de un almud. No seamos aquellos cristianos de la secreta, como dijéramos por ahí, ¿verdad? Aquellos cristianos que nadie sabe que son cristianos, sino solamente ellos mismos. No seamos eso, sino que antes bien, yo le invito a que sea usted partícipe de las buenas obras que Dios ha puesto en usted, que les haga partícipe de esas buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, predicar la palabra de Dios, y no solamente predicarlas,
ser amable con las personas, no ser envidiosos, orgullosos, no ser groseros, altivos, no ser iracundos, sino antes bien dar testimonio de esas buenas obras. Usted debe de ser una persona que tiene el fruto del Espíritu en su ser para dar testimonio. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu? Bueno, pues el amor, el gozo, la paz, la bondad, todas esas características que Dios está poniendo a través de su Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Hermano, usted las tiene que manifestar. Usted tiene que ser bondadoso, usted tiene que ser misericordioso, usted tiene que ser amable, usted tiene que ser una persona que habla bien, que dice la palabra correcta. Usted tiene que ser una persona que le conocen, que es una persona honesta, que cuando se acerque sea un gozo saludarle, no solamente, ay, ahí viene aquel amargado, ahí viene aquel encerrado, ahí viene aquel religioso, no, sino sea un gusto saludarle y estrechar la mano de usted, ¿verdad? Porque usted es un escogido, apartado por el Señor para buenas obras. Entonces, esto es lo que el Señor nos está pidiendo. No sea, como dije hace un rato, no sea esa lámpara que está debajo de un almud, sino que antes bien Dios le está diciendo que alumbre su luz hacia las demás personas. Y nos dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Para cada uno de nosotros que tomamos esa responsabilidad, el Señor nos está diciendo que son hermosos sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Esto es la benevolencia de parte de Dios. Esto es la calificación que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Usted que sabe, usted que conoce, entonces no sea partícipe de esas malas obras, egoísta, sino que antes bien sea partícipe de buenas obras. Obras que van a ser para salvación de todas las personas. Esta es la misión que el Señor nos está dando. Esto es la misión que el Señor nos está diciendo. Y Dios está buscando precisamente esos guerreros valientes. Dios está buscando a un Gedeón. Dios está buscando a un Otoniel. Dios está buscando a un Josué. Dios está buscando a un Moisés que saque a su pueblo de la esclavitud. Dios les está llamando. Les está llamando a la guerra. Los está llamando, pero también nos está llamando a la victoria. Está llamando a verdaderos ganadores, que no se acobarden. Le está llamando a personas que aun cuando las circunstancias sean difíciles, los está llamando para que hablen y para que estén dispuestas a tomar las armas en contra del enemigo. Porque nuestra lucha, como dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Entonces el enemigo no es su vecino, el enemigo no es la persona que está a su lado, el enemigo no es su familiar, el enemigo es precisamente Satanás, quien está teniendo a estas personas en esclavitud. Y usted es el instrumento idóneo, es un vaso de honra, es un guerrero adiestrado para la batalla, es un hombre valiente y victorioso. Y hoy le estoy incitando y le estoy hablando de parte de Dios a que usted se levante, a que usted resplandezca en medio de las naciones, a que usted haga la obra, haga la contraparte, que es precisamente pelear esa buena batalla en el Señor. No quedarse impávidos, sino antes bien ser ese guerrero victorioso para la gloria del Señor. Amén. Bueno, pues esto es el mensaje que Dios trae a sus vidas en esta hora. Y bueno, pues en esta hora yo le invito a que no desoiga. Dice la palabra de Dios que no solamente sea oidor, sino sea hacedor. No desoiga estas palabras. Haga la obra de evangelismo, cumpla su ministerio, que esa es la palabra que Dios trae en esta hora para nosotros. Y bueno, pues Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues en esta hora que esta palabra no caiga, vamos a hacer esta oración y declarar que esta palabra no caiga en saco roto, sino que antes bien caiga en tierra fértil. Señor, en esta hora pongo en tus manos, Señor, a cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Señor. Dios eterno, yo te pido, Señor, que esta palabra rinda frutos, Señor, al 100
por uno, Señor, y que la persona que está oyendo este mensaje, Señor, se levante y resplandezca así como tú lo quieres, porque tú lo has escogido, Señor, para anunciar tu palabra en medio de las naciones. En tu nombre, Señor, amén y amén. Bueno, pues Dios les bendiga, mis hermanos, hermanos. Gracias, le damos a Dios por esta oportunidad, esperando que usted siga escuchando nuestras transmisiones, como lo dije al principio, los días martes, miércoles y jueves a las 11 horas, los días sábados, 11 también de la mañana y 12:30 HPJ Kids, y los domingos en el gran culto presencial en nuestro auditorio Hay Poder en Jesús. Ahí también los esperamos para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.